Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Bueno, vamos en este momento vamos a abrir nuestras Biblias, vamos por Génesis. Les recuerdo que vamos por Génesis número 10. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Estos son los hijos: Sem, Cam y Jafet. Recordemos de que Cam fue el que vio a su padre desnudo. Por lo tanto, la Biblia no menciona que él se haya burlado o haya hecho otra cosa. Aquí, si nosotros estudiamos bien las Sagradas Escrituras, fue tanto error de Noé como error de su hijo, por supuesto. Porque nosotros, en este caso, podemos ver de que Noé hizo un viñedo y después él se embriagó. Ellos le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet son, aquí vamos a ver que Jafet tuvo en realidad 7 hijos, y de esos 7 hijos nacieron mucha descendencia, de los cuales aparecen muchas grandes ciudades, grandes reinos, grandes países, y después lo vamos a ver. Yo le voy a informar qué países nacieron de ahí. Dice: los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Son 7. Mire, Jafet tuvo a Gomer, a Magog, a Madai, a Javán, a Tubal, a Mesec y a Tirás. Eran 7 hijos. De esos 7 hijos, los hijos, dice, de Gomer: Askenac, Rifac y Togarma. De los hijos de Jafán: Elisa, Tarsis, Quitín y Donamín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y a sus naciones. Fíjate que es muy importante que de aquí vamos a ver nosotros que se tomaron. Ellos más que todo habitaron en las costas, cerca de los mares. Ellos son las naciones que el día de hoy se conocen como Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Fue toda Europa, le pertenecía y venía de la descendencia de Jafet. Ellos, acuérdense, habían tomado todos los lugares cerca de las costas, mares. Hablaban lenguas en cada nación diferente. Al principio hablaban la misma lengua, pero después cada uno tomó su propia lengua. Y más adelante vamos a ver cómo de Babel viene, de la torre de Babel vienen esas lenguas. Ya eso me imagino que ustedes ya muchos lo han leído. Esta descendencia, nosotros vemos cómo el Señor bendijo a estas grandes naciones. Estas grandes naciones se consideran que son países ricos en todos los sentidos. En todos los sentidos es donde hay menos pobreza, hay más gente más inteligente. Casi todos los que han descubierto tantas cosas vienen de todas esas naciones, especialmente del pueblo de Israel. Y dice, y en el número 6 dice: y de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Javila, Sapta, Raamana, Sapteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Y en el número 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fíjate que algo interesante. Aquí vemos de que Cam había sido, digamos, en este caso, su padre había maldecido a Cam.
había maldecido a una sola persona, pero en realidad la maldición alcanzó a toda su generación. Por eso nosotros debemos de bendecir a nuestros hijos. No importa lo que los hijos nos hagan, no importa, porque tú eres el responsable de que esa generación salga gente justa, recta, poderosa delante de Dios. Siria, viene Babel, vienen a todo lo que es Irán, Irak, todos esos países, Egipto, todos esos países que son más problemáticos vienen de Cam. Entonces dice aquí en el número 9, fíjate, en el número 8, perdón, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Mira, fíjate bien, el primer poderoso de la tierra. ¿Y de dónde vino él? De Cam, de aquella generación que había sido maldecida. Y dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Fíjate lo que dice delante de Jehová. Quiere decir que él encontró gracia delante de Dios. Dios había extendido su misericordia. En él adoraba al Dios único en aquel momento. Pero después vamos a ver cómo después la misma Biblia nos relata que él se perdió también, y Apocalipsis habla de esta parte también. Entonces dice, aquí, fíjate que él, el primer poderoso, significa que en aquel tiempo la casa era lo más importante, era la forma de vivir de aquella época, y él era diestro en cazar. Él no necesitaba, él donde ponía el ojo, ponía el arco. Mire qué hermoso, aquella criatura, aquel animal que él quería cazar, aquello que él anhelaba, el Señor se lo daba porque lo había hecho diestro en sus manos. Dice en el número 10, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Cainé en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. ¿Qué quiere decir aquí? Que este hombre era tan inteligente que vino a ser rey, vino a ser un emperador, vino a tomar dominio de todos estos pueblos, y estos pueblos él les permitía que adoraran e hicieran ídolos y adoraran a Dios. En otras palabras, comenzó a ver la gloria terrenal, y se olvidó del creador de los cielos y de la tierra. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos da a todos la misma oportunidad, pero está en ti si cuando estás bien, o cuando ya tienes el milagro, o cuando ya tienes lo que tanto le pedías al Señor, te apartas de él. Dios a todos nos ama de la misma manera. Entonces aquí él era básicamente, él fue un arquitecto, se puede decir. Y fíjate que se han encontrado escritos donde dice que los grandes arquitectos de hoy en día, las gentes que están tan avanzadas en la tecnología, dicen que nunca van a poder saber y encontrar cómo es que este hombre tenía en aquella época la ideología, tenía en aquella época la inteligencia para poder construir, no solamente construir una región, construía reinos que duraron siglos y siglos, que quedaron para la historia hasta el día de hoy. Por eso se le considera el poderoso. Y el diestro en la casa era porque el Señor había adiestrado sus manos, viendo de que él había hecho lo correcto al principio delante de Dios. Entonces dice, edificó muchas tierras. Básicamente a él se le considera, como dije, el mejor arquitecto. Ocupó lugares importantes en las escrituras, tanto que el mismo Jehová lo llama por sobrenombre sobresaliente. Más allá lo vamos a ver, ¿ok? Pero
Pero Apocalipsis habla de él también. En Apocalipsis 17 nosotros podemos ver y hablar de la gran ramera. ¿Por qué la gran ramera? Sabemos que la gran ramera se vende, todas las naciones y reinos vienen postradas delante de él, haciéndolos creer en algo, en algo aparentemente bueno, pero que detrás está algo escondido. Fíjate que yo te voy a leer acá algo que dice Apocalipsis. Apocalipsis, aquí lo tengo yo, ahorita se los voy a leer. Aquí habla bien claro de esta palabra. En Apocalipsis 18:4. Mira lo que dice Apocalipsis 18:4. Quiere decir que en todo lugar hay gente, y de ahí vienen estas gentes que adoraban mucho. Esta gente, de ahí viene todo aquello que dice, que dice el Señor, que va a sacar gente también que le ame y que le adore. En el 18:4 dice así, le voy a leer yo y escuche bien lo que dice. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de los pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahí bien claro lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. En el número 13 dice, Misraín engendró a Ludim, Anaim a Lehavim, a Naphtuhim. El 14 dice, a Patrushim, a Casluhim, donde salieron los filisteos. Entonces usted va a saber ahora que los filisteos también salieron de los cananeos. ¿Y quiénes son los filisteos? Eran hombres diestros, valientes, hombres de guerra, hombres que sobresalían no solamente en la inteligencia, sino que en estatura. Fíjate, en estatura, pero enemigos del pueblo de Dios. Entonces dice el número 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito a Het, al Jabuseo, el Amorreo, el Jerseo. Fíjate que a medida que vamos a ir estudiando las Sagradas Escrituras, vamos a ver que todos esos pueblos, cuando venía el pueblo de Israel saliendo del cautiverio de Egipto, estos pueblos no le permitieron a Israel pasar en medio y acortar el camino, sino que hicieron que ellos dieran la vuelta. Por eso se sabe que Israel se fue rodeando todo el desierto, y el Señor más allá le dice a todos estos pueblos que todo lo que le hicieron al pueblo de Israel está en la agenda divina de Dios. Por eso hasta el día de hoy, lamentablemente, vemos que todavía hay gente siria, todo eso pagando un precio que tal vez ellos no tienen culpa, pero siguen la genealogía, siguen arrastrando cadenas generacionales y no reconociendo al Dios verdadero. Dios siempre manda mensajeros a todos lados. Entonces dice aquí en el número 16, el Jebuseo, el Amorreo, el Jerseo. El 17, el Jebeo, el Araceo, el Cineo. El 18, el Arbadeo, el Semareo y el Jamateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Se dispersaron por todos lados. Entonces dice, y fue el territorio de los cananeos Sidón, en dirección de Gesar, Gaza, en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma, Jeboim, hasta Laxa. ¿Qué les volvió a decir? Viene Nínive, Sodoma y Gomorra, Siria, Babel, viene a Egipto, viene el Líbano, viene Irán, Irak, viene Jordania, vienen muchos de los cuales nosotros hasta el día de hoy sabemos que todo el tiempo tienen rencillas, pleitos, porque ellos todos son así, son diestros desde pequeñitos, desde que tienen 2 años comienzan a enseñarle las armas, cómo aprenderse a defender, porque es un pueblo que nunca está en paz. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas y sus tierras en sus naciones. Ahora vamos con el más bendecido, con aquel que fíjate que aquí yo estaba poniendo algo hermoso.
Sem significa prosperidad. Eso significa Sem. Significa fama, prosperidad, y de allí vienen la mayoría de todos los judíos dispersados en todo el mundo, y vienen los árabes. Fíjate, son sus descendientes, ¿ok? Y Jafet, el que vimos primero, este significa expandir. Este significa Dios expanda. Ahora viene Sem. Sem es el más bendecido, aquel que su padre bendijo y que amaba más. Dice, estos son los hijos también en el 21 que le nacieron a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arsafad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Heter y más. Arsafad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Y Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán, que significa división. Y ahí viene la división. De ahí viene, siempre el enemigo va a tratar de meterse. Todo lo que Dios más ama, el enemigo lo quiere maldecir. El enemigo quiere que haya siempre maquinaciones para ir en contra del pueblo de Dios. Jafet tuvo 7 hijos. De los 7 hijos nacieron muchas naciones. Después, ahorita les voy a decir, ¿quieres se las de él salieron, de Jafet salieron 70 naciones. Ok, de Cam tuvo 4 hijos, y de los 4 hijos nacieron 30 generaciones, 30 naciones, 30 países. ¿Okay? Y de Sem tuvo 5 hijos, de los cuales los 5 hijos nacieron 26, tanto generaciones como naciones. Dice, entonces dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Tanto Jafet como Sem trabajaron juntos, se aliaron. Y de ellos vienen todos los descendientes que viven en tiendas, que viven en carpas, que viven en el desierto. Son diestros en la casa, son diestros en sabiduría, son inteligentes. Toda la tecnología estaba con ellos en aquel momento. Ellos eran en aquel tiempo, tenían la tecnología de su lado. Ellos fueron los primeros que comenzaron a hacer de la piedra las piezas. Fíjate. El 25 dice, y a Jaber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, ya lo habíamos leído, y el nombre de su hermano Joctán. En el 26 dice, y Joctán engendró a Almohad, Tafet, Pasar, Mabet y Gerá. El 27 dice, Adoram, Uzal y el 29, Ofir, Javila, Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. El número 30 dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Separ hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, sus familias por sus lenguas y sus tierras en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. O sea que nosotros, antes de esto, eran los antediluvianos. Hoy somos todos después del diluvio. Aquí nosotros podemos ver cómo de un hombre, básicamente,
nacen tres hijos que son Jafet, Ham y Sem. Pues es interesante ver cómo Dios tiene cuidado de cada generación y cómo hace transformación en cada una de ellas. Y en esta de Nimrod se restaura esa generación que había sido bajo maldición. Primera, segunda, tercera, cuarta maldición. Y cómo se restaura. Y Dios muestra durante todos estos procesos, agregamos más de 100 años, más de 200 años ahora, llevan 1200 años aproximadamente, 900 años a 1200 años, cómo Dios sigue teniendo cuidado de su creación, queriendo tener en contacto con los seres humanos, con los hombres o mujeres, para que puedan estar en una relación con Él. Y siempre pasa algo que el hombre se distrae y se aparta de Dios. Como dice usted, Nimrod se aparta de Dios. Y el eslogan, el nombre que le da un Nimrod, un nombre poderoso de Dios, es la identificación que Dios mismo se la da a él, porque va incluido el nombre de Jehová. O sea, así como habla de Noé, así como habla de Nos, de Enoch, él mismo se identifica, pero aquí él se equivoca y comete una equivocación que más adelante estaremos viendo. En esa área donde salen los hijos de Cam de la maldición, se hace un rectángulo en el mundo que se llama la ventana 1040. Y en esa ventana, en ese espacio, es donde están todas las naciones que aborrecen al Señor y que no han sido alcanzadas. Y todas esas naciones, hasta tiemblo, son los descendientes de Cam. Como Dios los puso a todos en el mismo mundo, como la línea ecuatorial, y se llama la ventana 1040, que el lugar que hasta ahorita ha sido tan difícil ser alcanzados, y es por la descendencia que viene. El padre de la creación, podemos decir que Abraham, que no es el padre de la creación como lo fue Noé, y cómo maldice una creación que hasta el día de hoy está sufriendo, hermana. Bueno, estamos despedidos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Que el Señor